Buenos días, perdón, estábamos en mute. Les agradecemos el tiempo que nos están dedicando para este webinar. Les presento a Pablo Salazar, Sangre Nueva. Si gustas presentarte, Pablo, nuevamente, quedados en mute. Bueno, mucho gusto, gracias por acompañarnos. Soy Pablo Salazar, soy gerente de desarrollo de negocios aquí en Electriz. Y pues un gusto estar acá, un gusto platicar con ustedes y ahí estaremos al pendiente de cualquier duda que vaya surgiendo. Por favor, váyanlas escribiendo en el chat para contestarlas hasta el final del webinar. Y bueno, sangre no tan nueva, pero con mucha experiencia. Tenemos aquí al ingeniero Miguel Lua. Miguel, si gustas presentarte. Hola, mucho gusto. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Yo soy el gerente de ventas regional para la zona metropolitana y área conurbada, ciudades conurbadas. Pues vamos a ver aplicaciones específicas de la cogeneración en vapor. Si tienen cualquier duda, como comenta Pablo, por favor con el chat y vamos a comenzar. Y bueno, me presento, yo soy José Manuel, soy encargado del área de distribuidores y promotores para TES Power y Electriz. Y bueno, me permiten, vamos a compartir la presentación. Y compartir, perfecto. Y bueno, pues el webinar, vamos, como lo decíamos, vamos a hablar de cogeneración, la aplicación de vapor y generación hora en punta, que es un tema que recientemente ha surgido. Creo que esa parte de generación en punta se lo debemos a las baterías, ¿no? Que normalmente ahorita están muy en boga, que con baterías abarcas esas horas puntas, pero quién sabe si la rentabilidad sea tan eficiente, ¿no? Y bueno, pues primero que nada, pues la dinámica es, si alguien quiere participar, tiene alguna duda, con mucho gusto le pedimos que hagan la mano. Si no, vamos a tener a nuestras compañeras Melanie contestando las preguntas en el chat. Y si tienen, bueno, preguntas en el chat, en la ubicación de preguntas y respuestas. Y bueno, vamos a, como siempre, primero pues vamos a presentarnos quiénes somos. Permítanme un momento. TES Power, filial de un grupo de empresas mexicanas, especialistas en cogeneración con más de 2 décadas en el mercado, que se resume en más de 110 megawatts de potencia, instalada en 21 centrales de cogeneración, todas operando exitosamente. De la línea de producción de nuestra planta en Toluca, Estado de México, salen los cogeneradores TES Power, especialmente diseñados para cumplir con todos los requisitos necesarios para satisfacer ampliamente el mercado de generación distribuida. Las unidades en cabina acústica o abiertas para aplicaciones en interior o exterior plug and play se ofrecen en potencias desde 60 y hasta 500 kilowatts. En aplicaciones de gas natural o biogás para generar energía eléctrica o en conjunto energía eléctrica y energía térmica para producir vapor, agua caliente, agua helada o para calentar aceite térmico o aire, los equipos TES Power son una excelente alternativa con muy alta confiabilidad y desempeño. Nuestro diseño autocontenido permite instalar estos equipos en apenas 15 metros cuadrados y nuestra integración en vertical ofrece la mejor inversión posible de parte de nuestros clientes. Sus equipos siempre estarán cuidados desde nuestra central de operaciones y nuestros técnicos especializados ofrecen una rápida respuesta para que sus activos siempre estén generando los ahorros que esperan. De esta manera, TES Power contribuye a la reducción de costos de energía en la industria, diseñando, fabricando, manteniendo, operando y gestionando equipos en México de clase mundial. Bueno, y así como leyeron, pues nuestra planta está ubicada en el parque en Toluca, Estado de México, y están invitadísimos a conocerla. Y bueno, platícanos un poquito, Pablo, de qué es la cogeneración, el concepto de cogeneración. Bueno, hacia grandes rasgos, la cogeneración es la generación de energía térmica y energía eléctrica a partir de un mismo combustible simultáneamente. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es aprovechar el calor que se está emitiendo al ambiente, el cual de no ser aprovechado sería perdido, energía perdida, y al final es una energía sin costo, ya que es un subproducto de tu proceso.
sea, aprovechamiento de esa energía residual que tenemos. Exacto. Perfecto. Y bueno, en Test-Power somos fabricantes de centrales de cogeneración desde 230 hasta 500 kilowatts, que va más enfocado a lo que es generación distribuida y donde el trámite nada más es con CFE. Y bueno, realmente esa parte es importante, nada más quédense con el trámite antes para CFE. Tenemos la capacidad en tema eléctrico, como lo conocía, de 230 hasta 500 kWh. Y bueno, en aprovechamiento térmico manejamos agua caliente, vapor y agua helada. En agua caliente tenemos desde 3 hasta 7 metros cúbicos por hora a 100 grados, que bueno, se aplica muy bien para ciertos giros, ya sea, por ejemplo, alimenticio. Vapor, el tema industrial, de 190 a 340 kilogramos hora, y agua helada, desde 60 a 125, que es tipo para inyección de plástico. Puede ser bastante atractivo para ellos. Y bueno, en esta parte los beneficios de la cogeneración, platícanos un poquito esos beneficios, Pablo. Pues bueno, como les comentaba, estás aprovechando energía térmica residual, entonces estás obteniendo tu energía térmica sin costos, pegándole a tus costos de tus calderas, de tus chillers que tengas en tu proceso. Al ser un aprovechamiento de energía, estás reduciendo tus emisiones de efecto invernadero. En vez de tener dos procesos de generación, lo juntas en un mismo proceso, mitigando tu impacto ambiental. Bueno, aquí en México se cataloga como una energía limpia, es acreditadora de certificados de energía limpia. Ahorita tenemos que tener un poco de cuidado en la situación que está viviendo el país, pero no vemos que vaya a afectar mucho nuestros proyectos de generación en sitio. Y al ser un proyecto de energía limpia, es acreditador a una devolución inmediata de tus impuestos. Es deducible al 100%. En la ley de ISR, ¿no? En el primer año. Entonces, como verán, la verdad es que tienen unos beneficios ambientales, económicos y energéticos, ¿no? En esa parte de grandes rasgos que se pueden aprovechar y que realmente en esta área de generación, no sé tú cómo veas, Miguel, el tema de generación en la industria, como que no se ha eficientado, ¿no? Normalmente dependen de CFE. Sí, dependemos de CFE, pero yo creo que la oportunidad para generar en sitio está latente y es un mercado que está creciendo mucho. Relativamente con países europeos, pues estamos en pañales en cuanto al aprovechamiento con cogeneración. Toda esta tecnología se empezó a aplicar en Europa hace 15 años y actualmente ya hay una cantidad importante de generación en sitio y principalmente con métodos de cogeneración porque es una generación más eficiente. Entonces las empresas que están buscando ahorros, que están buscando eficiencia, que están buscando reducción de emisión de contaminantes, están volteando a la cogeneración. Es algo que estamos convencidos que se va a ir dando. Nosotros lo hemos vivido todos los días, cada vez tenemos más gente que nos pregunta qué es la cogeneración, si su proyecto es viable, si no es viable. La parte del marco normativo ahorita está, digamos que, en claroscuros, pero afortunadamente no ha habido ninguna iniciativa de que la generación en sitio, sobre todo la generación distribuida abajo de 500 kilowatts, pueda obstaculizarse. Ese es un punto que vamos a tocar adelante. Pero bien, como lo dijeron, el tema de la cogeneración es algo que no que reciente se conozca en México, pero la aplicación en 500 kilowatts es relativamente nueva, que va al tema de generación distribuida, ¿no? Que va de servicios de generadores exentos en los términos de la ley y se dicen centrales eléctricas que se encuentren interconectadas a un circuito de distribución que contenga alta concentración de centros de carga, ¿no? Que es la parte del generador exento. Y esta parte es bien importante porque esta figura va a seguir existiendo independientemente si se aprueba o no. Esto es algo que, bueno, ahorita platicamos de eso, pero ¿qué es un generador exento? Propietario de una o varias centrales eléctricas con generación menor a 0.5 megawatts que no requiere permiso de la CRE para generar energía eléctrica. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, en términos de ley de la industria eléctrica, esto quiere decir que nada más el permiso es con CFE, algún permiso conocido como interconexión, ¿no? Los requisitos, pues la verdad, son los que están en pantalla, son muy sencillos, rápidos. Solicitud de interconexión, croquis de ubicación, diagrama unifilar de la central, ficha técnica de la generación, firma de la unidad verificadora y firma de la unidad de inspección, que son requisitos muy rápidos y en 2 meses estamos interconectados, que es el mismo procedimiento que usa la energía solar para interconectarse a la red. Ahí nada más la única diferencia sería que, bueno, pues obviamente la generación a través de las centrales, a través de gas natural, pues es generación en firme, ¿no? En esta parte,
hay un tema bien interesante. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, intermitencia dicen que está mal dicho, contrafirme, pero digamos que genera energías renovables que son muy buenas, que México las necesita indudablemente, pero ¿cuál sería la diferencia entre renovables y energía firme? Bueno, energía, es que no me gusta decir intermitente, pero bueno, energía intermitente y firme todo. Bueno, hay un punto muy interesante el que tocas. Es evidente que tenemos que migrar a energías limpias, a energías renovables. Hoy en día la única energía renovable que te puede dar energía 24/7 es el biogás. Sin embargo, comparándolo y hablando específicamente de la energía eólica y energía solar, pues sí se tiene una cierta dependencia a las condiciones climáticas. Hay mucha innovación en sistemas de almacenamiento de energía para compensar un poco estos picos y estos valles de generación. Sin embargo, todavía no llegamos a ese momento en el que podamos confiar completamente en las energías renovables, como dices, intermitentes. Mientras que en el caso del gas natural, tienes una energía con bajas emisiones. Si aprovechas la parte térmica, se considera una energía limpia por la reducción de tu combustible. Y al fin y al cabo, tienes una disponibilidad 24/7 de tu energía. ¿Qué es el combustible de transición? Creo que querías comentar algo. Sí, nada más que pues generar tu propia energía, tú estás en el control y te permite programar, como todos los motores están diseñados para trabajar 24/7, te permite programar sus mantenimientos. Entonces, digamos que como usuario, tú sabes exactamente en el momento en el que vas a poder parar o no vas a consumir energía y en ese momento coordinas el mantenimiento de los equipos. Por eso se considera generación en firme. Está trabajando 24 horas. Igual que las centrales de CFE, igual que una hidroeléctrica, es generación en firme que dan energía constantemente a la red. Lo que pasa con la energía o con las fuentes intermitentes es que normalmente están generando energía cuando no estamos en la demanda pico o cuando el usuario final o el mercado no está consumiendo energía. Ese es un punto carente en la ley de la industria eléctrica actual, que realmente yo considero que sí debería de normalizarse, porque en Europa, los países que están más avanzados en fuentes de energía renovables, sí les exigen o sí les piden almacenamiento de energía para que inyecten la energía cuando el sistema lo requiere. Entonces, hay cosas que se pueden modificar y adecuar para tener un mejor sistema de suministro en la red nacional. Sí, ese es un punto interesante a comentar, el tema de la generación y el tema de almacenamiento, que cuando es el momento ya no nos tocará a nosotros, pero bueno, pero es un buen punto. Aquí en esta parte, como mencionábamos y les decía, el tema de varias centrales de cogeneración, varias centrales de generación, normalmente hemos intentado que muchas veces hay fábricas en las cuales o industria que tiene un solo medidor o a veces tiene dos y nada más ocupa uno. La opción que podemos en las cuales participar o usar esta figura de generación exenta es como lo vemos en pantalla, ¿no? Donde podemos poner una central de generación o generación de 500 en cada medidor para abastecer una demanda de 1 megawatts. ¿Qué tan posible o técnicamente viable es, Pablo, esta configuración? Pues en la parte técnica no hay ningún problema. Como dices, la ley te indica que puedes llegar hasta 499 kilowatts en cada cometida que tengas para entrar dentro de la categoría de generación distribuida. Nos han llegado clientes y es una oportunidad muy grande porque tienes un potencial de generación de 1 mega sin la necesidad de hacer los trámites correspondientes a un proyecto de 1 mega, digamos. Oye, ya que estamos aquí, tú experto en ese tema, ¿cuánto lleva el trámite de 1 mega? Digo, arriba de 500. Bueno, justo, como comentabas antes, en generación distribuida los trámites son mínimos. En un tiempo de 24 semanas podríamos entregar el equipo ya operando. Cuando pasamos a proyectos mayores de 1 mega, estaríamos hablando de un tiempo de entrega de 68 semanas, más o menos, depende de cada caso. Pero este cambio es únicamente por el tema de los trámites. El trámite en sí, el puro trámite, quita el tema de la instalación. ¿Cuánto te lleva el trámite con la generación estimada? Digo, sí, quitando el tiempo de pandemia, ¿no? O sea, el tiempo de pandemia es otra cosa. Pero sí, ahorita con las respuestas que hemos tenido, ya hasta 1 año, pero... 1 año aproximadamente. O sea, por año 3 meses, o bueno, 16 meses, ¿no? Aprox.
Ese es el tema del estimado. Si todo va conforme al proceso, ¿no? Exacto. Ok. Y gracias expertos como nosotros, ¿no? Pero bueno, y bueno, aquí vamos a hablar de ese elefante que ya estaba tocando Miguel. ¿Cómo afectará la generación en sitio exenta o generación local la nueva iniciativa de reforma de la Constitución del 10 de octubre? ¿Afectará? No, todavía es muy temprano para decir todas las implicaciones que tiene la propuesta de reforma. Sin embargo, ya diferentes figuras del gobierno, entre ellas Rocío Nale, la secretaria de Energía, dijo que la generación distribuida no se va a afectar. No vamos en contra de eso. El primer boceto, la propuesta que mandó el Ejecutivo a la Cámara, todavía es muy amplia, falta aclarar muchos puntos, entonces tenemos que esperar, pero es muy buen preámbulo que ya se están haciendo esas aclaraciones y al fin y al cabo, conociendo la inquietud del gobierno actual en cuanto al tema energético, no es contra la generación local, contra la generación en sitio, con lo que quiera crear un cambio, sino es más la generación de plantas a gran escala y la venta de energía. La venta de energía, es correcto. Tú, Miguel, tú ya que estás tocando este tema, ¿cómo ves esta? ¿Qué tanto? ¿Habrá afectaciones para la generación local? No, definitivamente no. Incluso en el plan de desarrollo que presentó el presidente López Obrador, hablaba de la generación en sitio. La generación distribuida, como ya lo comenta Pablo, lo confirmó la Secretaría de Energía, igual que los paneles solares en proyectos de 499 kilowatts hacia abajo, no se van a detener, se va a continuar con ese tipo de proyectos. Y afortunadamente, pues estamos hablando ahorita de ese mercado objetivo. Entonces, confiamos en que no se va a poner ningún artículo, ninguna modificación en la ley que afecte a este sector. Incluso ya platicamos con los diputados en el sector de energía y están en el mismo sentido, están lanzando propuestas y van a hacer algunas modificaciones para que se aclare específicamente que la generación distribuida no tiene inconvenientes o no está considerada dentro de esta reforma. Yo comparto su opinión. Lanzamos ahí una votación. Ayúdenos llenando esa votación para saber cómo estamos, ya que tenemos bastante audiencia y queremos saber qué piensan todos. Yo, en lo personal, creo que no se va a ver afectada, sobre todo generación exenta, que lo que viene siendo generación distribuida. Lo que sí va a pasar es que se apruebe o no se apruebe, creo que va a haber un ajuste a las tarifas eléctricas. Eso para mí me queda claro. Viene desde hace unos meses atrás diciendo Barker que pobrecito de mí, no me alcanza, CFE necesita más apoyo, extensión de impuestos, el pago de lo del gas natural en febrero. Entonces está como armando el terreno para decir que viene el tema eléctrico. Que viene el incremento, ¿no? Ya van 3 años que realmente no tiene un ajuste la tarifaje de MTH, gran demanda de media tensión. Lo digo porque alguien me dijo que luego hago, y no explico qué es, pero bueno, esa parte creo que sí va a haber ese ajuste, y creo que todos lo sabemos, porque hemos sentido que hay un incremento en cuanto al interés de las personas, como comentaba Miguel, sobre empezar a generar su energía en sitio. Y esta es una posibilidad bastante interesante. Y bueno, pues me he quedado sorprendido con los resultados. Parece que el 47% está seguro que sí se va a aprobar, un 30% dice que no y un 23% dice que no lo sabe, se mantiene ecuánime. Interesante, ¿eh? Creo que el pronóstico de que se apruebe, de que sí se apruebe, lo traemos todos. Sí. No sé de qué es. Sí, justo por nuestra parte, bueno, más bien yo pienso que sí se va a aprobar una reforma, pienso que va a estar lejos a la primera propuesta que se mandó, va a haber muchos ajustes y pues al final el efecto que va a tener especialmente para la generación distribuida no va a ser negativo, esto va a seguir siendo negocio y va a seguir siendo un área de impulso del gobierno. Bueno, creo que va a ser más negocio, ¿no? Porque se aprueba, hace cambios y empieza a haber más interés en tema de energía y bueno, pues obviamente que ya las empresas que empiezan a generar su propia energía van a tener un beneficio en el económico y aumenta su competitividad.
Y sí, aquí también hay un punto bien interesante. Creo que nos vamos todos con la finta de que creemos que si la aprueba el Senado y la Cámara de Diputados ya se autoriza, ¿no? Y tiene creo que hay una ruta ahí un poquito como de 1 año, 2 años, ¿no? Para que se empiece a aplicar, ¿no? En esa parte. Sí, la primera etapa es justo que se apruebe la reforma constitucional y con ello se pasaría a un periodo de reforma, de leyes secundarias, en donde ya se aclara todo lo que implica ese cambio constitucional. Los reglamentos. Todo. Exacto, es las reglas del juego. Okay. Ahora sí que sí. Entonces, sí vamos a llevar 2 años y bastante tiempo para aprovechar la generación exenta y generación local. Pero bueno, ahora sí vamos al tema interesante, lo que es el vapor. Esta aplicación tan interesante, tan necesaria por la industria química, alimenticia. Y esto es lo que comentábamos. Básicamente el tema de la energía térmica o el beneficio ambiental radica en las centrales de cogeneración, en el aprovechamiento térmico de esta generación, de esta energía residual, ¿no? Que tenemos, me pongo el puntero. Aquí tenemos el tema, si gustas explicarnos un poquito, Flor. Bueno, en nuestros equipos de generación tenemos las camisas del motor, que su función es regular y mantener la temperatura del motogenerador. Al final, en el proceso de combustión se emite calor, que tenemos que tener un control de aquello. Con ese calor de las camisas, lo que hacemos nosotros es instalar un intercambiador de calor para incorporar una corriente de agua en dicho intercambiador y aprovechar ese calor. Por otra parte, tenemos los gases de escape del motor que salen a temperaturas elevadas, cerca de los 400 grados centígrados, en donde también podemos, con un equipo, aprovechar ese calor y ya sea generar vapor, calentar más agua o también como fuente de energía para un chiller de absorción. Esa parte es muy interesante porque yo lo comentaba. Normalmente muchas de las empresas se preocupan o tienen ese plan de reducción de emisiones de CO2 y piensan en paneles solares en el tema eléctrico, pero tienen sus monstruos de calderas quemando gas natural, si bien nos va, en algunos casos están quemando diésel y todavía he sabido de 2 que queman combustible. O sea, entonces, y dices, bueno, está bien, pero realmente la parte de emisiones, creo que en esa parte de calentamiento de agua es mucho mayor que la parte eléctrica. Entonces, creo que por esta parte sí valdría la pena considerarlo, ¿no, Pablo? Sí, justamente toda la energía térmica que estamos extrayendo de nuestro motogenerador se considera como libre de emisiones, ya que es un residual de tu proceso. En lugar de tener tus calderas, como dices, operando con cualquier combustible que tengas, estás obteniendo tus servicios de calor en tu generación de energía. Es correcto. Sí, lo que es el tema de la dualidad de generación, ¿no? Que tenemos este proceso y aprovechamos esta energía residual. Y por eso es libre de emisiones, ¿no? Creo que impactamos en la generación con una reducción de hasta el 40% de generación eléctrica, más el tema de hacer emisiones en energía térmica, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño diagrama, Pablo, y si nos más o menos platicar. Sí, es básicamente lo que les estaba comentando. De nuestro motogenerador tenemos 2 fuentes de calor, que es los gases de escape y el calor de las camisas, que es agua caliente. Eso lo podemos introducir a un intercambiador de calor para generar vapor. En el caso de nuestro motor de 500 kilowatts, podemos llegar hasta 250 kilogramos de vapor a 7 bar. Todo esto mientras tenemos la generación de los 500 kilowatts. Sí, esto es paralelo a la generación de 500 kilowatts. Por eso hablamos que esta energía es libre de emisiones, ¿no? Y aquí, bueno, el tema de gas, sobre gas natural. Y esta es alguna de las eficiencias de los motores, que aquí me gustaría que nos platicaras un poquito de este motor de 425 kilowatts. Sí, bueno, en el caso de este motor, tenemos una eficiencia eléctrica un poco menor al motor de 500 kilowatts, pero eso conlleva una eficiencia térmica un poco mayor. Entonces, comprometiendo un poco tu generación de energía eléctrica, puedes obtener un mayor aprovechamiento térmico. Es por eso que tenemos una generación un poco mayor de vapor que en el caso del motor de 500 kilowatts. Que depende mucho, ¿no? También podemos adecuarnos al tema de conforme a la generación. Y este es ya en el tema cuando Miguel, no sé, tú que has estado en el giro, has visto que la capacidad de consumo de vapor
pues es mayor en toneladas, ¿no? Entonces, ahí tú les recomiendas normalmente el aprovechamiento de agua caliente. Sí, lo que podemos hacer, como comentaba Pablo, es entregar el vapor y además entregar agua caliente. Ajá. Como se alcanza a ver en el diagrama, en la parte central, el agua caliente que viene del motor, que viene del calor de las camisas, que normalmente está a 90, 80, entre 80 y 90 grados centígrados, se sobrecalienta en el intercambiador central y podemos elevar la temperatura a 95 grados centígrados, que sigue siendo líquido, muy caliente, inyectarla a la caldera si es que no estamos entregando todo el vapor que necesita el cliente. Entonces vamos a entregar los 250 kilogramos por hora de vapor y además vamos a entregar agua caliente a la caldera para que ellos tengan que consumir menos gas para sobrecalentar esa agua y llevarla a vapor otra vez. Entonces es muy importante tener el detalle de si tiene recuperación de vapores o retorno de condensados la instalación del cliente, saber a qué temperatura llega, y por eso es que nosotros hacemos diseños a la medida. De acuerdo a la necesidad específica de cada cliente, le recomendamos cómo pueda obtener mayor aprovechamiento térmico de cada uno de nuestros equipos. Sí, en esa parte que decía Miguel del aprovechamiento térmico, bueno, aquí para explicarnos, como lo explicó Miguel, ¿qué tú requieres saber como área de diseño para inyectar esta energía, esta agua caliente a las calderas? ¿Cómo qué necesitarías? En la parte térmica necesitaríamos, uno, definir, como comentó Miguel, las condiciones del agua, a qué temperatura nos van a entregar el agua de su proceso, para saber el delta de temperatura que vamos a manejar, igual a qué temperatura requieren que elevemos el agua. Y pues ya para un presupuesto más afinado necesitaríamos saber las ubicaciones y distancias entre nuestro motogenerador y su proceso, para dimensionar y contemplar pues toda la tubería correspondiente para transportar el agua. Oye, pero por ejemplo, se me viene a la mente una pregunta. Yo traigo un jactateo de regreso de condensados de 60 grados. Y supongo que, bueno, no sé, la capacidad máxima es de 100 grados. Lo que aumentaría sería el flujo. Justo, pues al final aprovechamos toda la energía ajustando la temperatura para los requisitos de tu proceso, y vamos a intentar entregar el mayor flujo posible, siempre y cuando ya no sean excedentes para su proceso. Ok, en esa parte, por eso necesitamos saber toda esa información para hacer trajes a la medida, ¿no? De los procesos. Y tenemos esta parte que, bueno, pues, que es como que la trigeneración, ¿no? Le llamarían a grandes rasgos. Pero ahí platícanos este diagrama que también es posible. Pues justo lo que comentó Miguel anteriormente, que podemos entregar los dos servicios de vapor y de agua caliente al mismo tiempo. Pegando un poco en tu consumo de vapor, posiblemente no estemos suministrando todo el vapor que requiere tu proceso, pero lo que hacemos es entregar una corriente de agua caliente al cabezal de tus calderas, como dijo Miguel, para reducir tu consumo de combustible, y ya que sea nada más en tus calderas la transformación de agua a vapor, con agua ya a 85 grados centígrados. De acuerdo, entonces esta parte también es una parte factible en cuanto a la cogeneración. Y bueno, esta es una pregunta bien interesante del tema de cogeneración en este giro. Gas natural. ¿Qué pasa si no sabes si el cliente no tiene gas natural? Normalmente las personas, si no lo tienen a pie de banqueta, no tengo gas. O sea, los usuarios finales. ¿Qué podemos hacer ahí? Bueno, nosotros tenemos, justo en el área de desarrollo de negocios, conocemos bien las zonas donde hay gas, conocemos bien los ductos, nos pueden contactar para consultarnos si hay gas. Nosotros vemos la distancia entre su planta y el ducto más cercano, y pues dependiendo de esta distancia consideramos si es viable interconectarte al ducto o no. La distancia máxima para que sea viable el proyecto. Vale. No pasaría de 10 kilómetros. ¿De 10 kilómetros? No, perdón. Yo dije, ay, de 1000 metros. Sí, de 1 kilómetro. De 1 kilómetro. Sí, 1 kilómetro todavía ser factible, le sumamos meses a retorno de inversión. Miguel, tú que has estado monitoreando el costo del gas, ¿cómo ves? ¿Qué tan estable es el costo del gas natural versus la crisis de febrero? Que estamos previendo o pensando mucha gente que va a haber una crisis porque el frío se viene bueno.
Sí, realmente no se prevé una crisis, pero sí se prevé un aumento del precio. Ok. Nosotros tenemos la estadística del precio de gas y realmente ahorita estamos alcanzando el nivel de precio que teníamos en el 2017. A partir de 2017 la tendencia ha sido a la baja ligeramente, con ligeros incrementos en la etapa de invierno. Si vemos cada año, siempre en la etapa de invierno, que es de finales de octubre hasta febrero, siempre hay un incremento en el precio del gas natural, pero digamos que ese comportamiento típico es lo que se espera otra vez para esta temporada. Se espera un ligero incremento en los precios. Realmente no creo que haya una crisis como lo que pasó el año pasado. El año pasado fueron causas excepcionales y seguramente ya en las líneas de transmisión ya se tomaron algunas precauciones para evitar que eso pase. De acuerdo, ¿no? Pero fíjate que, y ahora sí hablando así como gente de a pie, normalmente ves publicaciones de ciertos periódicos que el gas está carísimo, está subiendo el precio. Pero se refiere más al precio de 2017, ¿no? ¿O a qué se refiere con eso que sube el gas natural? Pues, como comenta Miguel, puede ser una misconcepción. En invierno es un hecho que va a subir el gas natural, ese es el comportamiento del mercado. Entonces, sí, estamos teniendo un alza que en febrero esperemos que baje otra vez. Pero sigue siendo el combustible fósil más barato, de menos emisiones, y también muy importante recalcar que en México los incrementos en el costo del gas están muy relacionados también en los incrementos de costo de energía. Ok. Entonces, si sube el gas, sube un poco la energía eléctrica, entonces sigue siendo esa ponderación y sigue siendo negocio el proyecto de cogeneración. Ok. O sea, se va de la mano. Sube el gas, sube la generación de esas fuerzas, entonces sigue siendo bastante factible el tema de proyectos de generación. Perfecto. Y bueno, pues esta es parte, algo nuevo que vamos a estrenar en el 2022, que tengo varias dudas, Pablo, con el hidrógeno. Platícanos del hidrógeno. Pues todos tenemos varias dudas del hidrógeno. Sí, es un tema que cada vez se escucha más, cada vez hay más interés. El hidrógeno pues tiene un alto poder calorífico, es un gran potencial para generar energía y pues como dices, para el 2022 nuestros equipos van a ser capaces de manejar una combinación de combustible 80-20, gas natural, hidrógeno, que pues bueno, en caso de tenerlo es una gran forma de uso, va a representar un ahorro en tu consumo de gas natural, en tu costo del combustible, y pues va a ser un gran beneficio para los proyectos. Oye, pero bueno, en esta parte de enriquecer el gas natural con hidrógeno, muy bueno, muy bueno. O sea, ¿qué tanto conviene? Pues al final depende mucho del origen que tenga tu hidrógeno, pero el hidrógeno puede ser una forma de almacenamiento de energía que lo estás generando con el excedente de tu generación con energías renovables, con tus paneles, con la parte eólica. Como comentó Miguel, generalmente sus picos de generación no coinciden con los picos de consumo, entonces hay una diferencia ahí que la puedes usar para un proceso de hidrólisis y generar tu hidrógeno. Lo tienes ahí estancado y ya cuando tienes un alto consumo o estás en tu hora punta, que es cuando te sale más caro energía eléctrica, aprovechas ese hidrógeno, lo mezclas con tu gas natural, entonces consumes menos gas natural y obtienes los beneficios de la cogeneración. O sea, incrementas, porque además reduces más emisiones, ¿no? En la generación eléctrica. Sí. Miguel, la pregunta obligada, porque en el giro está el tema de hidrógeno por acá, bueno, yo que luego estoy en redes sociales, hidrógeno por acá, que el hidrógeno no sé qué, que iban a quitar el hidrógeno, creo que es una muy buena opción, pero ¿qué tan avanzados estamos en el tema de hidrógeno? Digo, hay muchos avances a nivel científico, realmente a nivel producción y sobre todo producción local, no están vigentes y no son eficientes, bueno, no son convenientes económicamente. Sus costos para generación son altos todavía, se está trabajando en nuevas tecnologías, hay procesos que nos pueden aprovechar, por ejemplo, hay minas que pueden rescatar hidrógeno, en donde el costo del hidrógeno es relativamente barato, hay combinación de generación eólica para electrólisis, con el aire,
hacer la electrólisis y producir el hidrógeno y almacenarlo. Hay muchas formas también haciendo diferentes estudios para obtener hidrógeno de la forma más económica posible. La parte interesante del hidrógeno es lo que comenta Pablo, es el poder calorífico, y la otra que reducimos la emisión de contaminantes. Al hacer la combustión del hidrógeno, prácticamente los residuos es agua, entonces no arroja CO2. Entonces, si combinas gas natural que tiene baja emisión de CO2 y aparte le inyectas hidrógeno, entonces todavía la emisión de CO2 la vas a bajar. Entonces, tiene muchos beneficios ambientales si se hacen los procesos correctos para la generación de hidrógeno de forma económica, pues también sigue siendo atractivo. Entonces, la tendencia es a que el hidrógeno cada vez se vaya usando más, y por eso es que nuestros motores están preparados para poderlo aprovechar, y seguramente en 2-3 años estaremos lanzando motores que se puedan alimentar 100% con hidrógeno. Entonces, esa es la tendencia. Tecnológicamente nos estamos preparando para ello, nuestros proveedores igual. Entonces, es una buena alternativa para tenerla en el momento. Es una buena alternativa hasta el tema del suministro de este hidrógeno, ¿no? Creo que ese es el punto. Sí, o sea, tenemos que dividir la generación del hidrógeno y el aprovechamiento del hidrógeno. El aprovechamiento del hidrógeno ya es gran alternativa, ya estamos listos para incorporar en un 20%. Como comenta Miguel, la generación, todavía hay mucho desarrollo, hay mucha investigación, todavía a nivel industrial apenas están comenzando, apenas están lanzando los sistemas que esperemos tengan una reducción en sus costos para hacerlo más atractivo y más económicamente viable. Sí, es el tema, ¿no? O sea, yo lo veo, honestamente, sí veo que es una buena opción, que sí va hacia el futuro, de acuerdo, pero lo veo como los paneles hace 5 años, ¿no? Los paneles eran de 200 kilowatts y eran caros, eran muy caros comparados a los paneles de hoy de 540 kilowatts, que son baratísimos. Lo veo más o menos así, ¿no? Lo que a mí me preocupa del hidrógeno es el tema de tener ese hidrógeno verde, pues ese suministro de hidrógeno verde, porque la parte de entiendo yo que necesitas mucha energía para tener ese hidrógeno verde, ¿no? Entonces, híjoles, esa parte del hidrógeno creo que está muy en futuro, ¿no? Muy en pañales. Sí, todavía mucho que considerar y, pues, como dices, esperar cómo se va desarrollando la industria y ver cómo van adaptando, cómo van pues migrando las tecnologías. Es como las baterías. Creo que las baterías han tenido cambios de un año para el otro y mucha gente luego no quiere comprar las baterías de almacenamiento porque dicen, si el año pasado costaban este año me lo vendes en esto, el siguiente año me va a salir más barato, que de por sí tienen ahí un costo interesante, ¿no? Que va más relacionado a eso. Pero bueno, pues hablemos de generación en horario punta. Totalmente tuyo. Adelante. Bueno, esta es una alternativa para proyectos de generación in sitio en la que proponemos únicamente estar operando tu motor en horario punta, que es cuando tu energía es más cara. Sí. Los beneficios importantes económicamente, yo diría que principalmente es el cargo de capacidad que hace CFE por tu recibo mensual. Este cargo de capacidad, según la página de CFE, aquí podemos ver la fórmula con la que te lo facturan, es el mínimo entre tu demanda máxima en el periodo punta, que depende del lugar, pero empieza más o menos en la tarde-noche hasta las 11 de la noche. Y, bueno, el mínimo entre esa demanda y tu consumo mensual entre el periodo por tu factor de carga. Igual son valores que te da CFE. Esta parte es la fórmula, que esta fórmula fue recientemente modificada, ¿no? Que muchas veces en ese cargo de capacidad te ofertas transmisión, y bueno, si tú ya generas tu energía, pues obviamente la fórmula como la que puedes hacer, se configura el costo de los kilowatts futuros, bueno, o restantes que llegas a consumir CFE, tendrían un costo menor, así lo entendemos. Pero esta no es la realidad, ¿no, Pablo? O sea, aquí, yo sé, mira, esta parte de horario punta, me gustó tocarla, te voy a decir por qué. Conozco mucha gente que vende baterías y que quiere vender las baterías para nada más usarlas 2 horas. Normalmente lo haré 8 a 10, ¿no? Con un retorno de inversión 7, 8 años, que dicen que a largo plazo va a ser un negocio. Y entonces entre nuestros promotores pues estaba esta inquietud, y si nosotros generamos energía en ese horario punta,
reducimos muchos factores que los vamos a ver aparte. Pero veíamos esta parte en un común denominador en todos los recibos, ¿no? Sí, pues lógicamente las empresas buscan ajustar sus operaciones para demandar la menor cantidad de energía en el horario de punta, que es cuando te sale más caro. Como vemos aquí, generalmente están entre un 7 o 10% de su consumo corresponde al horario de punta. En casos en el que se tenga más, que no puedas modificar tus operaciones y tengas un consumo un poco arriba del 10%, ya empieza a ser viable analizar esta modalidad de operación en el que únicamente vas a generar energía comparándola con tu costo más caro. Entonces, pues evidentemente tu ahorro es más caro, Sí. y tienes la parte que nada más estás pagando el mantenimiento y el combustible contra ese precio. Normalmente cuando nos comparamos contra, digamos, el periodo base, la energía es muy barata, entonces tu ahorro en la generación en periodo base es muy poco. O sea, realmente ahí valdría ver si conviene generar, ¿no? Porque traes ese insumo de gas, operación y mantenimiento para generar el horario base, ¿no? Normalmente sería intermedia y punta. Miguel, digo que tenías ganas de comentar algo. Sí, realmente puedes tener ahorros hasta del 30% si analizamos la tarifa de CFE. La tarifa de CFE es la tarifa que se aplica en cada horario y aparte el cargo por capacidad y el cargo por distribución. Si le pegas al cargo por capacidad, esto es, si el cargo que te hace por capacidad lo bajas a cero, es un ahorro importante del 20-25% contra lo que le pagas a CFE. Entonces, es algo que se debe evaluar, que nosotros en todas nuestras propuestas estamos evaluando desde hace tiempo, y nosotros le recomendamos al cliente si le conviene trabajar en horario punta exclusivamente o si le conviene trabajar 24 horas. Lo que es importante es saber qué consumo de energía tiene el usuario final en horario punta. Si el consumo, como comenta Pablo, es mayor del 10%, entonces la evaluación de generar exclusivamente en horario punta se vuelve atractiva y la podemos presentar. Si el consumo es mayor en horario punta, entonces definitivamente es una alternativa muy viable. O sea, un 20% seguramente es rentable. Así es. Entonces, si las empresas no reducen su nivel de trabajo en horario punta, es decir, tienen 3 turnos trabajando con 100%, entonces son empresas que pueden evaluar esa alternativa de generar nada más en horario punta y reducir o tener ahorros entre el 20 y el 30%. Es definitivo. Otra alternativa importante es para casos en donde consumen más de 500 kilowatts. Y si su consumo es importante en horario punta, entonces toda la generación, los 499 que podemos generar, los concentramos en abatir ese consumo de energía en horario punta. Entonces, a nosotros nos está abriendo una ventana que ya estábamos evaluando anteriormente, pero que ahora vamos a evaluar con especial énfasis en el porcentaje de energía que se consume en horario punta. De acuerdo. Sí, esa parte es importante, el horario punta. Creo que todos, para mí es como la panacea, ¿no? Que le llaman el pick and shave. No, es que nada más en horario pico, pero no califican todos. O sea, la verdad es que ya tenemos un tiempo atrás adecuándonos a no trabajar en esas 2 horas para no que salga la electricidad como lumbre. ¿Qué quieres junto? No, sí, justo lo que comentas. En muchas ocasiones nosotros hacemos el análisis y sigue siendo más rentable operarlo 24/7, tener ahorros, aunque sean un poco menores en el periodo base intermedio, pero al final son ahorros que benefician el proyecto. Como decía Miguel, cada caso es diferente. Si se llega a tener un consumo muy alto en el periodo de punta, posiblemente sea más viable nada más enfocar la atención en ese periodo. Sí, en esa parte lo cerraríamos como que son para clientes en específico, ¿no? Gente que trabaje 3 turnos, que tenga más del 10%, yo les diría hasta el 20% de consumo de su recibo en ese horario punta, serían bastante rentables y factibles, ¿no? En esa operación. Sí, porque no hay que olvidar que si generamos en horario punta, la parte térmica o el aprovechamiento térmico del generador ya no lo vamos a aprovechar. Ok, de acuerdo. Entonces no vamos a tener los ahorros térmicos. Por eso en muchos de los ejercicios que hacemos,
resulta más conveniente trabajar 24/7 porque quizás en la tarifa eléctrica no tenemos tanto ahorro, pero la parte técnica sí tenemos un ahorro muy importante. Entonces, la suma de los dos ahorros nos da retornos muy atractivos de 2 o 3 años. Definitivamente, como comentas, hay que evaluar específicamente cada una de las aplicaciones, cada proyecto y ver cuál es lo que mejor funciona. Buenísimo. Y bueno, en esta parte, pues ya que englobamos todo este servicio, sabemos, bueno, personas, si les gustaría que les analicemos la factibilidad de la cogeneración en su empresa, pues realmente damos su residuo de CFE, residuo de gas natural y aplicaciones térmicas. Platícanos un poquito cómo es la evaluación de factibilidad. Bueno, justamente me parece muy bien el orden en el que está aquí enlistado. Con base en el recibo de CFE, vemos la demanda promedio que tiene la empresa. Con eso dimensionamos y seleccionamos nuestro equipo que más se ajusta a esa demanda promedio. Igual vemos el costo del gas natural. En caso de que no consuman actualmente gas natural, igual nos pueden contactar. Oye, no sé si tengo gas natural, lo podemos revisar. Y también si consumen algún otro combustible en sus procesos térmicos, como dijiste, diésel, gas natural licuado, lo consideramos para nuestros ahorros, el cambio de combustible. Con eso llegamos a nuestro costo de generación, lo comparamos contra el costo que tiene CFE de acuerdo a su recibo que nos enviaron, y finalmente seleccionamos la aplicación térmica que más se ajuste, que más le convenga al cliente de acuerdo a su proceso. Sí, sabramos que a lo mejor consume tonelada de vapor, no conviene nada más inyectar de vapor, sino inyectamos agua caliente precalentada para su proceso de generación de vapor, ¿no? Sí, exactamente. Al final nosotros ahí, pues en nuestro análisis vamos haciendo los comparativos para siempre ofertar la solución más atractiva. Sí, más rentable, ¿no? Exacto. Y además buscar esa eficiencia energética en generación. Y en esta parte, bueno, la aplicación térmica, Miguel, que tú que estás más en campo, que esa parte que has visto que luego la empresa necesita el tema térmico, ¿qué les recomiendo? O sea, aquí tenemos las preguntas básicas, ¿no? Que es esa parte de lo que requerimos para completar la parte que decía. Primero, necesitamos saber cuál es la aplicación térmica que tiene el cliente. Una vez que nos dice, por ejemplo, que lo que necesita es vapor, entonces vemos la cantidad máxima de vapor que le podemos entregar. Si el vapor que nosotros le entregamos no es suficiente, entonces vemos la opción de incorporar un intercambiador extra o un equipo más grande para entregarle también agua caliente. Entonces, nuestras propuestas siempre están siendo evaluadas de acuerdo a la menor inversión posible con el mayor aprovechamiento térmico posible. Si tenemos que juntar varios aprovechamientos térmicos, también lo podemos hacer. Podríamos hacer propuestas de la trigeneración, que es agua caliente y agua helada en el mismo equipo, o sea, pasar de temperaturas altas a temperaturas bajas con el mismo equipo, se puede hacer. Sí implica una mayor inversión, pero si en la corrida nos demuestra que esa inversión nos beneficia en el retorno, entonces la dejamos, se la sugerimos al cliente. Siempre estamos tratando de sugerirle al cliente por lo menos 2 alternativas en las soluciones térmicas para que nos diga qué es lo que más le conviene y cuál es la solución que le trae más beneficios. Esa parte es bien interesante. Y aquí, como tipo examen de escuela, ¿qué giro le conviene agua caliente? Pues digo todos, pero sí, digamos. O sea, hay alimenticio, textil, igual para clubes deportivos o áreas de servicio como hospitales, hoteles. Hospitales, hoteles, correcto. Residencial. Agua a 100 grados, ¿podemos bajar a 32 grados? Sí. Para guerras. Sí, o sea, pues, para regaderas y así, generalmente entregamos a 32 hasta 40 grados. Obviamente nuestro flujo va a ser más grande porque estamos bajando la temperatura, pero no tenemos problemas en ajustarnos a un rango de temperatura distinto. Que ahí va muy de la mano eléctrico y vapor. Agua helada, para aquí el tema de toneladas de refrigeración, ¿qué giro les conviene, Miguel? Para todo donde ocupen aires acondicionados y todo donde se ocupe sistemas de enfriamiento. De asistentes, por ejemplo. Sí, no tenemos suficiente temperatura baja para cámaras de refrigeración, es definitivo, pero sí tenemos agua helada a 6-7 grados centígrados para aires acondicionados, principalmente centros de datos,
o procesos industriales en donde se requiere enfriar maquinaria o algún proceso después de pasar por un calentamiento. Normalmente, así, en la industria del plástico se inyecta plástico a altas temperaturas, pero después para retirar el plástico de los moldes necesitas enfriarlo, entonces enfrías con agua helada. Es una aplicación. Centros comerciales, ¿no? En el sur de la República, digo, porque acá en el centro ya todos los están haciendo abiertos para ahorrarse el aire acondicionado, pero lo que es allá, Sonora, toda esa parte del sur, hay acondicionados para plazas comerciales también puede ser. Sí, es correcto. Buenísimo, pues aquí tenemos la parte de la cogeneración descapitalizarse, ¿no? Tenemos el tema del arrendamiento y el PPA, que bueno, el arrendamiento creo que es la parte más factible que ahorita todas las empresas están usando, ¿no? Que ahorita nadie no está invirtiendo con recursos propios y como conocen el tema del arrendamiento, pues es una mínima inversión, son 2 rentas por adelantado y una comisión por apertura, no usas tu capacidad crediticia y bueno, pues aprovechas que estas rentas son 100% deducibles de impuestos y bueno, maximizas tu recurso al pagar estas rentas con los ahorros y además que el activo fijo, bueno, el activo productivo al final del plazo lo compras a un menor precio, ¿no? No te da el activo fijo. En esa parte, la parte de la factibilidad del arrendamiento, Pablo, ¿tú qué tal la ves para estos activos productivos? Pues bastante bien. Ya trabajamos con muchas instituciones financieras. De igual forma, si el cliente tiene alguna relación preferencial con uno, no tenemos ningún inconveniente en actualizarnos, en correr los números con cada institución. Pues sí, son plazos muy atractivos de recuperación de la inversión. Como dices, tus costos de las rentas del arrendamiento se van pagando con los mismos ahorros que te va generando el proyecto, que pues es lo que más les interesa a los clientes. Y no descapitalizarse, ¿no? Exacto. Que bueno, voy a decir un chiste, normalmente le preguntas a la industria, y no, o sea, alimenticia, a todos los periféricos, y se van con esa sinergia, no, es que la pandemia está muy mal, y creo que todos, sobre todo ese giro alimenticio, es el que les ha ido mejor en estos temas de pandemia, porque todos hemos comido más, pero bueno, vamos en esa tesitura de la pandemia. Y tenemos la otra opción, que esta es la de sin pretextos. Aquí no hay pretextos para no invertir en generación, que es el tema, pues digamos el PPA, ¿no? Que es como un contrato de venta de energía, donde hacemos un contrato de comodato con la empresa, que nos preste 15 metros cuadrados para generar energía eléctrica y térmica, y bueno, pues podemos tener una tasa preferencial o un ahorro hasta el 15%, blindando con esta posibilidad te blindas contra posibles aumentos de las tarifas, que próximamente estoy seguro que será, pero en esa parte platícanos, Miguel, la factibilidad de tus proyectos con el PPA. Depende mucho del flujo de efectivo que tenga la empresa. Si realmente no quieres distraer el capital productivo de la empresa y que quieres mantener el capital productivo produciendo o mejorando procesos, pues te conviene la alternativa. La primera alternativa que sigue es la de arrendamiento. La segunda alternativa es la de PPA. Obviamente hay que considerar el nivel de ahorro que puedes tener. Si la empresa o el usuario final tuviera capital para invertir, puede conseguir ahorros del 40-50%. Si te vas con un arrendamiento, pues ya entra una institución financiera, porque nosotros no damos ese arrendamiento, no lo facilitamos nosotros. Depende del usuario final de una institución financiera, quién es el que lo va a calificar para ver si es crediticio, si tiene acceso al crédito y si van a firmar el crédito con él. Entonces, al relacionar o al involucrar una institución financiera, pues ya hay un costo implícito. Entonces los ahorros ya no van a ser del 40-50, van a ser del 30-35%. Si el arrendamiento tampoco es una opción para él, dice, no, yo no quiero quedarme con el equipo, yo no sé de fierros, a mí que me vendan energía, que me salga más barata, entonces definitivamente su alternativa es el PPA. Aquí ya está involucrada la institución financiera, que es la que va a comprar el equipo, pero también alguien que se va a hacer responsable de la operación y mantenimiento de ese equipo. Entonces, como implica un mayor riesgo, entonces los ahorros se van a reducir. Si empezamos con ahorros de 50, luego en el arrendamiento estábamos en 30, con el PPA probablemente el ahorro típico está entre el 10 y el 15%. Entonces, dependiendo del ahorro que busque el cliente o el involucramiento que quiera tener con la generación de energía en sitio, entonces va a ser el nivel de ahorro que puedan lograr. Aquí te voy a hacer una pregunta, amigo. Bueno, es para los dos. Si estamos viendo que el tema de la reforma energética va contra la venta de energía,
¿Qué realmente es ese tema, ¿no? O sea, contra los privados. ¿Esta venta de energía se ve afectada por esta regulación? No. A lo que decimos que está afectando la venta de energía, nos referimos al uso de infraestructura nacional, las redes de distribución y transmisión nacional. Esto al final es una generación en sitio que está interconectada a tu sistema eléctrico de tu proceso. O sea, del medidor para atrás. Exacto. Con eso CFE no tiene problema, no lo estamos aumentando, bueno, perjudicando a sus redes, que es lo que realmente es el fondo detrás de esta propuesta. Sí, sería como un contrato entre privados, ¿no, Miguel? Sí, realmente la empresa que va a ser responsable de generar la energía le vende de forma local la energía al usuario. El usuario registra esa central y le autorizan la incorporación, la interconexión para que esté trabajando. Claro, esa parte es importante saberla. Y bueno, ayúdenos, ya saben, ya José Manuel va a empezar con su latosa, con el tema de que nos ayuden a llenar esta encuesta. Es una encuesta de calidad. Tenemos compartido. Okay. Compartiendo los resultados, no. Perdón, nada más que estoy tratando de iniciar una encuesta, nuestra encuesta de calidad, y no me deja. Bueno, aquí tenemos algunas preguntas que si quieren en esta parte, si alguien quiere participar, por favor les pido que alcen la mano. Si gustan hacer algún comentario, alguna observación, con mucho gusto podamos hacer la parte de la participación. Y en esta les vamos a lanzar una encuesta de calidad. Por favor, les pedimos que nos apoyen llenándola, sabiendo el contenido que ustedes requieren. Si este tipo de contenido les parece interesante, vamos a generar más contenido de este. Y ahorita, Pablo, ayúdame con estas preguntas. Estas son preguntas que gente que se registró al webinar, que por cierto les agradecemos la gran audiencia que tuvimos ahora, pues fue mandando por correo, ¿no? ¿Qué impacto tendrán los proyectos de cogeneración? Yo creo que aquí se refería a la nueva reforma. Pues como ya comentamos, estamos optimistas de que la generación en sitio no se va que va a seguir existiendo, va a seguir la forma de generación distribuida, van a seguir siendo atractivos los proyectos y estamos muy preocupados de lo que vaya a pasar con esta reforma en este sentido. Oye, y esta pregunta que también creo que va más para el área técnica, o sea, para ti. ¿Cuál es la eficiencia máxima y mínima real comparada con la eficiencia nominal? Bueno, nuestros equipos están en una eficiencia del 36 al 38% de eficiencia eléctrica y una eficiencia total poco abajo del 90%. El diferencial entre la eficiencia eléctrica y el total es la eficiencia térmica, que es el calor que estamos aprovechando. Y pues evidentemente, dependiendo de tu aprovechamiento térmico, qué tanto estás aprovechando la energía de tu combustible, la eficiencia total que vas a tener. De igual forma, si estás operando tu equipo a una menor capacidad de la de diseño, pueden haber unas ligeras disminuciones en la eficiencia. Ok, esa parte, la parte de eficiencia, tú tienes una analogía, Miguel, la de gas natural. A ver, platícanos para que... Sí, realmente son dos puntos importantes. Una es, regresando a la primera pregunta de por qué estamos confiados de que no se va a afectar la generación distribuida. Es muy simple, porque todas las empresas pueden tener una planta de emergencia. Mientras esté atrás del medidor, pueden tener una planta de emergencia de 500, de 1000 o incluso de 2000 kilowatts, la planta de emergencia que necesiten, y la echan a andar en el momento en que CFE no haya. Entonces, nosotros creemos firmemente que el usuario final tiene el derecho de poder tener energía en caso de que CFE no esté. Sí. La generación local es tener energía con el apoyo o con el respaldo de CFE, pero realmente el usuario va a generar su propia energía. La otra es, las plantas de emergencia normalmente utilizan gas, y voy a esta parte de las eficiencias. Digo, utilizan diésel.
meten 100 pesos de diésel y sacan 40 pesos, 43 pesos de energía eléctrica. Todo lo demás se desperdicia en calor. Nosotros con la cogeneración metemos 100 pesos de gas natural, sacamos los mismos 43 pesos de energía eléctrica y comentaba Pablo, podemos llegar hasta el 90%, podemos llegar 43 más 50 más 48, podemos llegar al 90%, 98 pesos en energía térmica. Sumando la eficiencia, ¿no? De energía térmica. Exactamente. O sea, aprovechando esa eficiencia térmica. Así es como podemos alcanzar eficiencias hasta del 90%. Normalmente en todos los proyectos que estamos proponiendo con aplicación térmica, arrancamos con eficiencias del 60% y podemos llegar hasta el 90%. Nuestros proyectos están entre el 60 y el 90% de aprovechamiento, dependiendo la necesidad que tenga el usuario final. Buenísimo. Aquí otra pregunta. ¿Qué se recomienda poner? ¿Un generador grande o dos medianos? Pues bueno, si tienes dos acometidas, gran opción quedarte en proyectos de generación distribuida hasta 500 kilowatts y pues te quedas con tu proyecto de 1 mega instalado en dos acometidas diferentes. Si ya va a ser una acometida y quieres hacer algo más grande, está la alternativa de manejar equipos modulares, que igual puede ser atractivo en cuanto a la condición del financiamiento del proyecto. Haces 2 etapas de proyecto. Sin embargo, las eficiencias, entre más grande sea tu motor, van a ser más altas. Entonces, ahí sería evaluar qué es más importante para ti. Si una vez estás dispuesto a irte por un proyecto a un motor más grande, o si posiblemente sea un proyecto que quieras desarrollar por etapas. O sea, que dejen esa decisión a los expertos, ¿no? Sería la respuesta, ¿no? O sea, evaluando su consumo, su aprovechamiento térmico, podemos hacer ese análisis, ¿no, Miguel? Sí, la eficiencia, nosotros hacemos propuestas con la menor inversión y la mayor eficiencia. Si el cliente requiere algo en especial y requiere mayor capacidad térmica, entonces lo incluimos. Pero pues sí es importante buscar el mayor beneficio, el mayor ahorro posible. Sí, aquí esa parte la podemos determinar con área técnica, ¿no? Porque sí, ya creo que hay por la parte de... Bueno, aquí hay una pregunta que va muy relacionada a eso. ¿Qué puedo hacer si mi consumo es más de 500 kilowatts? Bueno, pues puedes generar generación local, ¿no? 500. Exacto, pasas a un proyecto generalmente por el incremento en el costo de los trámites y de los equipos, recomendamos de 500 saltar hasta proyectos de 1.5 megas y todavía hay algunos casos que un proyecto de 1 mega puede ser atractivo, pero tenemos que tener en mente que sí hay un incremento de precio importante. El retorno de inversión, ¿no? Que esto se debe al tema del sistema de teoría del SENASA, ¿no? Sí, los requerimientos ya para la interconexión de una central mayor a 500 kilowatts son diferentes, implican, como dices, medidores y otra instrumentación que solicita el SENACE, que pues incrementa nuestro costo de inversión. Y por eso ubicamos hasta el punto 5, ¿no, Miguel? Que es así, tendríamos. Sí, es correcto. Las centrales arriba de 500 kilowatts están supervisadas y monitoreadas por el SENACE y necesitan un sistema de control. Entonces, para un sistema de control y de comunicación, para instalar ese sistema de control necesitas una inversión entre 200 y 300 mil dólares. Entonces, sube mucho el CAPEX de los proyectos y por eso es que hasta a partir de 1.5 megas empiezan a ser convenientes o con retornos financieros, ¿no? Con retornos atractivos. Sí, porque el tema es que todos los proyectos hay un retorno. El problema es que los aceptes, ¿no? Porque puedes retorno de 8 años y bueno, sin comentarios. ¿Cuáles son las ventajas o bondades de la cogeneración no sé, vapor energía eléctrica, vapor y refrigeración? Pues bueno, yo creo que igual como forma de resumen, tenemos la generación de energía eléctrica y como subproducto el calor, que lo obtienes sin ningún costo, generando un ahorro bastante significativo a tus procesos térmicos. Sí, la generación simultánea, no sé si es el beneficio. Sí, es un incremento de eficiencia, reducción de emisiones. Eficiencia, reducción de emisiones. Y sobre todo que la mano está a 15 metros cuadrados. Exacto. Que es una parte, perdón, importante, ¿no? 15 metros cuadrados para aplicar estas centrales. ¿Quién hace los trámites? Bueno, en el caso de generación exenta, nada más ante CFE.
Y bueno, generación local, la crisis, ¿quién es el usuario? Sí, nuestros proyectos son llave en mano. Nosotros hacemos la gestoría de los trámites. Sí. Y pues le vamos dando seguimiento a todo el proyecto para simplemente entregarte una central que te genere energía eléctrica en sitio. Llave en mano, ¿y cómo lo serías, Miguel? Había una pregunta en este sentido. Nos preguntaron si tardábamos 2 meses con el permiso de CFE. Ajá. Normalmente es 1 mes, pero no va a pasar de 2 meses para conseguir el permiso de CFE. Y en el caso de las centrales grandes, arriba de 500 kilowatts, sí necesitamos entre 8 meses y un año, y este es por el proceso de registro. Iniciaríamos nosotros con una carta poder que nos dé el dueño de la central, para que nosotros en su nombre empecemos el trámite, y las respuestas sí son largas, porque también los requisitos técnicos son largos. Nosotros tenemos que entregarle a la CRE toda la especificación técnica de las características del equipo, tanto de eléctrico como de comunicación, como de monitoreo, para que ellos autoricen la interconexión de esa central, o autoricen el proyecto de generación. Primero se autoriza el proyecto de generación y luego se autoriza la interconexión. Y esto sí toma entre 8 meses y un año. Esa parte es importante, ¿no? Pero bueno, ahí también es como un comentario decirles que bueno, también podemos ver proyectos arriba de 500. O sea, como tal somos fabricantes y nos encargamos de la instalación, pero también contamos con la EPC, que es Electriz, donde podemos ver proyectos arriba de 500, ¿no? De 2 hasta 30 megawatts, ¿no? En esa parte. Y bueno, aquí, no sé, Melissa, no sé, si tengas alguna pregunta. Melanie. Coméntanos alguna pregunta interesante que tengamos ahí en el chat. Melanie nos está apoyando, yo me contestarle sus preguntas. No sé si nos puedes pasar las preguntas que tenemos en el chat. Sí, claro. Aquí tenemos una pregunta. Dice que tienen un cliente que actualmente usa gas natural, pero el costo se le ha estado elevando y pretende usar combustóleo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo plantear, o hay motores que trabajen con combustóleo? ¿Qué le puedo plantear? Está raro, porque si estamos, a lo mejor está usando gas natural de licuado, ¿no? De ducto virtual, ¿no? Que por eso le está saliendo caro. ¿Y quiere usar combustóleo? Ajá, por el costo del gas natural que se está elevando, Ajá. el cliente pretende cambiar a combustóleo. Entonces ahí, ¿qué le puede plantear? O si tenemos motores que trabajen con combustóleo. Pues bueno, nuestros equipos no trabajan con combustóleo. Se me hace raro el escenario justamente por los costos, y yo creo que ahí también habría un enfoque del beneficio ambiental que se tiene de no... Perdón que te diga, ¿sabes qué se me ocurre? Que este cliente nada más usa el gas natural para calentar agua o para su proceso térmico. O sea, no tiene el aprovechamiento eléctrico. Okay. Entonces, yo lo que comentaríamos ahí sería, si ya tiene la instalación del ducto virtual a gas natural, a lo mejor valdría la pena analizar el hecho de que uses el gas natural para generar energía eléctrica y por consecuencia energía térmica. Porque ahorita, según entiendo, combustóleo es para procesos térmicos, para calentar agua, por ejemplo, o hacer vapor, esa parte. Esa sería. ¿Cuál sería la siguiente pregunta, Melanie? La siguiente pregunta es justo que las plantas de cogeneración, ¿con qué combustibles son compatibles y con cuáles no? Esa es una pregunta muy frecuente. Platícanos de esa pregunta. Bueno, pues hay diferentes alternativas. Podemos operar 100% gas natural con una mezcla de gas natural e hidrógeno, y también podríamos operar con biogás nuestros motores de cogeneración. Esas 3 opciones que tenemos son porque son las más rentables. O sea, obviamente puedes hacer generación con diésel, con otros combustibles, pero bueno, pues obviamente comparativamente el diésel contra el gas natural, 60%, 70%. Hasta más, te podría decir. Sí, al final los requerimientos del equipo son adecuaciones mínimas para cada combustible, y como dices, nosotros por rentabilidad, por nuestro enfoque en el negocio, tenemos esas 3 alternativas: gas natural, mezcla de gas natural e hidrógeno o biogás.
Y además hay que un tema bien importante. El gas natural se tiene, bueno, siempre y cuando sea ducto, porque no tienes el tema de almacenamiento y mantenimiento de los equipos es más barato. Cuando tienes diésel, pues tienes que tener unos depósitos enormes, todo lo que implica de seguridad y los mantenimientos de los motores a diésel pues pueden ser un poquito más costosos. Por eso está pensado el tema del gas natural. ¿Qué otra pregunta, Melanie? Creo que ya llevamos la hora. Sí, ya tocando el tema de qué combustibles utilizan, aquí preguntan, ¿cuánto biogás se necesita para un motor de 499 kilowatts? Ahí dependemos mucho de la composición del biogás. El biogás está formado principalmente por CO2 y metano. Lo que se aprovecha es el metano. Entonces, de acuerdo a ese porcentaje de metano presente en la corriente de biogás, es con lo que se define tu capacidad de generación. Pero como regla de dedo, te diría que serían para un motor de 400, por ahí de 800 metros cúbicos por hora de biogás. Sí, ahí Melanie, yo te diría, mándale a él el enlace de nuestra calculadora de BioWorks, que por cierto, ya en su momento tocaremos BioWorks, pero bueno, decimos, tenemos una calculadora, tú metes los residuos por día y te da en automático una factibilidad y así va a ser más sencillo. Mira, Miguel, aquí hay una pregunta interesante. Previsiones para un futuro cercano del precio de gas natural. Recordemos el caso de Europa, pensando en Europa. Afortunadamente no tenemos la configuración de suministro de gas que tiene Europa. Principalmente España, todo el gas viene de Medio Oriente. Entonces, si hay algún problema en Medio Oriente o entre los países del Medio Oriente, entonces repercute y parte del problema ahorita en Europa es ese. El 90% del gas natural que usamos en México viene de Estados Unidos. Tenemos muy buen precio. El precio pues es prácticamente el mismo que existe en Estados Unidos. Es el combustible más barato. Y recuerden que pues, el principal objetivo de la cogeneración es reducir costos y reducir emisiones contaminantes. Por eso es que usamos gas natural. El pronóstico del gas natural es que siga bajando, a pesar de este incremento que hay en Europa, por cuestiones políticas que se van a resolver, pues el suministro va a continuar y la tendencia es que el precio siga bajando. Recordemos que es un energético que se mueve en el mercado futuro, hay garantías, los proveedores, se pueden firmar contratos con los proveedores de garantía de precio, que siempre pues, estarán controlados, restringidos algunas cláusulas, pero se pueden negociar precios a futuro con los proveedores. Entonces, la tendencia es como venía siendo, que siga a la baja. O sea, sigue siendo un combustible de transición. De hecho, no creo que es el tema que ahorita ha estado muy global. Digo, gracias al bendito Internet estamos como muy al tanto de las noticias del otro mundo, pero como bien decías, Europa es diferente. En medio de una guerra que no están dejando pasar gas natural en un ducto. Y bien dijo Putin, el macho alfa del mundo, dice Vladimir Putin, que el problema es que las empresas, muchas empresas no guardan su suministro de gas natural y las energías eólicas reducieron su generación. Entonces, esa conjunción de esos dos factores implicó que necesitaran más gas natural por la baja de generación y entonces encarecer el precio, que esa parte es interesante debido a un conflicto bélico en algún punto del ducto. Esa parte que no pasa aquí. Sí, nuevamente las condiciones son diferentes. Son diferentes. Entonces, esperemos que el costo de gas natural está correcto. Bueno, Melanie, pues te agradecemos mucho el apoyo en preguntas y respuestas. Pablo, ya para cerrar, nos pasamos de la hora. Comentario de cierre, Pablo. Pues yo creo que énfasis en la situación en México, estamos optimistas que no se va a detener esta área de generación. La generación en sitio va a seguir siendo un negocio, va a seguir siendo permisible por el gobierno. Y pues resumir todos los beneficios que tenemos de la cogeneración, la reducción de emisiones, el aprovechamiento de la energía térmica y pues representar un gran ahorro para las empresas. Y los que no nos hayan ayudado, ayúdenos a completar la encuesta de calidad. De verdad es que mi jefe, ¿cómo me sigue con esa encuesta de calidad? Echándome la mano. Es lo que más me califica. Les agradezco esa parte que nos apoya. Miguel, comentario de cierre. Confirmarles que la cogeneración es efectiva. Nosotros tenemos clientes, tenemos números, podemos hacer visitas a usuarios que ya tienen sistemas de cogeneración.
Si lo que están buscando es ahorrar, la cogeneración es una excelente alternativa. También tiene la ventaja de mayor confiabilidad en el suministro eléctrico. Entonces, los proyectos de cogeneración son reales, son eficientes, reducen la contaminación ambiental y además les traen beneficios económicos. Entonces, quien tenga alguna duda, por favor, díganos cómo podemos ayudar, si podemos aclarar las dudas que tengan, si podemos visitar alguna instalación, con gusto lo hacemos. Aquí esa parte, como bien decía Miguel, la verdad es que no hay nada más que preguntar. O sea, nosotros nos pueden preguntar, compartir su recibo de CFE, es más, pónganle una etiqueta ahí donde está su nombre, la empresa y número de medidor. Mándenos el recibo, díganos ahí el reprochamiento técnico y nosotros les decimos en breve tiempo si es factible y avanzamos al siguiente proceso. Hacemos ya una propuesta más detallada, pero por preguntar no cobramos. Por dar esa respuesta de factibilidad no cobramos y al contrario, la empresa, ustedes ganan mucho, ¿no? Yo creo que esa parte que es como ese último bastión que no sea eficiente en la empresa, que es la generación y que realmente impacta en ese costo de fabricación, que en el caso de la electricidad un 20-25%, ¿no? Va el costo. Y muchas veces no vemos esa área de oportunidad, que yo diría más de área de oportunidad, es un negocio para la misma empresa porque incrementas esa competitividad. Pero bueno, ya dejando de mis choros largos, les agradecemos mucho su participación. Hoy nos sorprendimos de la audiencia que tuvimos, les agradecemos mucho su participación. Mi nombre es José Manuel Ramírez y bueno, si tienen alguna duda, comentario, si quieren hacer una cita, bueno, pues ahí en el correo de Power, con mucho gusto estamos para atenderlos. Les agradezco y bonito miércoles. Gracias, hasta luego. Hasta luego.